La carta llegó un martes por la mañana, con el sello de cera roja que mi suegra usaba para todo lo que consideraba importante. Querida familia, decía en su caligrafía impecable, os invito a todos a celebrar mis 60 años en la finca de Ronda. Excepto a ti, Elena. No eres bienvenida. Lo leí 3 veces, sintiendo como el papel se arrugaba en mi puño, pero en lugar de lágrimas, una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Acepté sin problemas, porque esa exclusión no era un insulto, era la chispa que necesitaba para quemar todo lo que habían construido sobre mentiras. Mi suegra, Carmen, siempre había sido la reina indiscutible de nuestra familia. En Sevilla, donde el sol quema la piel y las sombras de las catedrales guardan secretos centenarios, ella reinaba desde su mansión en el barrio de Santa Cruz, con salones llenos de tapices andaluces y sirvientes que susurraban chismes como si fueran oraciones. Yo, Elena, había entrado en esa telaraña hace 10 años, cuando me casé con Javier, su hijo menor. Él era el príncipe encantador, con ojos verdes como los olivos de la campiña y una risa que hacía que las mujeres se volvieran en la calle. Yo era la intrusa, una chica de barrio obrero, con manos callosas de ayudar en la panadería de mi padre y sueños de escapar de la rutina asfixiante de Triana. Al principio, todo parecía un cuento de hadas moderno. Javier me cortejaba con paseos por el Guadalquivir al atardecer, promesas de un futuro lejos de las intrigas familiares. Mi madre te adorará, me decía, mientras sus dedos trazaban patrones en mi espalda. Pero Carmen me midió desde el primer vistazo mi vestido de segunda mano, mi acento trianero que arrastraba las R's como un río turbio. Es humilde, comentó una vez, con esa sonrisa que era más una mueca. Humilde. La palabra que usaba para todo lo que no encajaba en su mundo de porcelanas y alianzas matrimoniales fallidas. La invitación, lo mejor dicho, la no invitación, fue el golpe final. Javier la leyó esa noche, en nuestra casa modesta en el Nervión, con las luces de la ciudad filtrándose por las persianas. Debe ser un error, amor. Mamá está estresada con la planificación. Su voz era un susurro conciliador, como siempre, pero yo vi el titubeo en sus ojos. ¿Cuántas veces había defendido a su madre en lugar de a mí? ¿Cuántas cenas familiares donde Carmen me pinchaba con comentarios velados sobre mi falta de pedagrí? No, Javier, le dije, doblando la carta con cuidado. No es un error. Es una declaración de guerra. Él rió, nervioso, pensando que bromeaba. Pero en mi interior, algo se rompió como un jarrón de Murano cayendo al suelo, el último hilo de paciencia que me ataba a la sumisión. Acepté sin problemas porque ya había empezado a planear. No era una venganza impulsiva, de esas que terminan en gritos y portazos. No. La mía sería lenta, como el veneno que se filtra en las venas, invisible hasta que el cuerpo se convulsiona. Comencé esa misma noche, en el sótano de nuestra casa, donde guardábamos las cajas de recuerdos. Saqué el viejo portátil de Javier, ese que él juraba haber formateado, pero que yo sabía que aún guardaba fantasmas. Mis dedos volaron sobre el teclado, abriendo correos olvidados, carpetas ocultas. Y allí estaba el rastro. Emails entre Javier y su ex, Laura, la perfecta heredera de una bodega en Jerez. Mamá dice que Elena es un error temporal, escribía él en uno de 2018. La familia necesita sangre noble. No está. Plebeya. Mi corazón latió con fuerza, no de dolor, sino de una rabia pura, cristalina, como el aguardiente que quema la garganta. Carmen no solo me excluía, había orquestado todo desde el principio. Laura, con su linaje de terratenientes y su risa de campanas, era la elegida. Javier, el cobarde, había jugado a 2 bandas, casado conmigo por capricho, pero leal a las expectativas maternas.
La finca de Ronda sería el escenario perfecto para su reencuentro. Un baile de máscaras donde yo era la única sin invitación. Pero yo iría. No como invitada, sino como verdugo. Los días siguientes fueron una danza de normalidad fingida. Javier se preparaba para el viaje, empacando trajes de lino y corbatas de seda, mientras yo sonreía y preparaba su maleta. «Trae fotos», le dije, besándolo en la mejilla. Él no notó el temblor en mi voz, ni cómo mis uñas se clavaban en las palmas para contener la furia. En el trabajo, soy contadora en una pequeña firma de la Alameda. Pasé las noches revisando archivos, aprendiendo sobre las finanzas de la familia de Carmen. Ella poseía acciones en bodegas, propiedades en la Costa del Sol, un imperio construido sobre el sudor de generaciones, pero con grietas, deudas ocultas, socios dudosos. Mi mente, entrenada en números, vio las oportunidades. Una transacción falsificada aquí, un rumor plantado allá. Nada ilegal aún, solo semillas. La víspera del evento, recibí una llamada de mi hermana, Lucía, la única aliada en esa familia de víboras. Ella era la esposa de Miguel, el hermano mayor de Javier, y había visto de cerca las maquinaciones de Carmen. Elena, no vayas. Es una trampa. Laura estará allí, y mamá planea anunciar su regreso. Su voz era un hilo de pánico al otro lado de la línea. Lucía era mi puente, la mediadora que siempre intentaba suavizar las aristas. Pero esta vez, su advertencia solo avivó el fuego. Gracias, cuñada, respondí. Pero voy a ir. Y cuando termine, nada será igual. Salí de Sevilla al amanecer, conduciendo mi viejo Seat por la 375 hacia Ronda. El paisaje andaluz se desplegaba como un lienzo, olivos plateados, cortijos blancos encaramados en colinas, el viento querín y el aroma de jazmín y tierra roja. Mi corazón latía al ritmo de las curvas, cada kilómetro un paso hacia el abismo. Llevaba un vestido negro sencillo, el que Carmen siempre criticaba por ser demasiado fúnebre, y en el bolso, un sobre con documentos que había impreso esa madrugada. No armas, no veneno. Solo verdad, esa que quema más que el sol de mediodía. La finca era un paraíso de postal, viñedos infinitos. Una casa señorial con arcos moriscos y una piscina que reflejaba el cielo sin nubes. Coches de lujo alineados como soldados. Risas flotando en el aire perfumado de rosas. Aparqué al fondo, entre los olivos, y caminé hacia la entrada con la cabeza alta. Nadie me vio llegar. Los invitados charlaban en el patio, copas de vino en mano. Javier estaba allí, guapo como siempre, con Laura a su lado, su mano en la cintura de él. Un gesto posesivo que me revolvió las tripas. Me detuve en la sombra de un pilar, observando. Carmen, radiante en un traje de chaqueta rojo sangre, alzaba su copa a la familia, eterna y unida. Risas, aplausos. Yo esperé, el pulso acelerado, hasta que el sol alcanzó su cenit y las sombras se acortaron. Entonces, salí a la luz. Elena, el grito de Javier cortó el aire como un cuchillo, haciendo que todas las cabezas se volvieran. Estaba en el centro del patio, el sobre en la mano, mi figura recortada contra el arco de entrada como una sombra vengadora. Carmen palideció, su copa temblando ligeramente, pero se recompuso con esa gracia felina que la había salvado de peores tormentas. ¡Qué sorpresa!, dijo, su voz melosa como el mosto. Pensé que habías entendido la invitación. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se espesara, que los murmullos crecieran como una ola. Lucía, desde el fondo, me miró con ojos desorbitados, una mezcla de terror y admiración. Miguel, su marido, carraspeó, incómodo, el eterno pacificador. Laura, la rubia perfecta con labios pintados de carmín,
Se aferró más a Javier, como si yo fuera una plaga a alejar. Y él solo me miró. Su rostro una máscara de culpa y confusión. Acepté sin problemas. Dije finalmente, mi voz clara y firme, resonando en el patio empedrado. Porque sabía que este día llegaría. El día en que la familia eterna y unida se desnuda ante sus propias mentiras. Saqué el primer documento del sobre, una copia de un email, proyectado en mi mente como un cartel sangriento. Carmen, ¿recuerdas esto? Elena es un error temporal. Necesitamos sangre noble. Leí en voz alta, pausada, dejando que cada palabra se clavara como una espina. Un jadeo colectivo. Tías, primos, hasta el jardinero que podaba los rosales se detuvo. Javier dio un paso adelante, las manos alzadas en súplica. Elena, por favor, no aquí. Hablemos en privado. Pero yo negué con la cabeza, sonriendo con esa frialdad que había ensayado frente al espejo. No, amor. Aquí es donde todo empezó. Donde me casé contigo en esa iglesia de la Macarena, creyendo en tus promesas, y donde tu madre me ha convertido en la paria. Carmen intervino. Su tono autoritario, esto es ridículo. Son chismes de una mujer despechada. Javier, llévatela de aquí antes de que haga el ridículo. ¿Despechada? La palabra me golpeó como una bofetada, avivando la pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 que había fermentado en mis venas durante años. Recordé las noches sola en nuestra cama, mientras él trabajaba hasta tarde en realidad, cenando con Laura en tabernas de flamenco. Recordé las humillaciones sutiles, regalos envenenados, como ese collar que accidentalmente se rompió en una cena familiar, simbolizando mi fragilidad. Ridículo sería seguir fingiendo, repliqué. O seguir permitiendo que manipules a tu hijo como a un títere. Javier, ¿recuerdas nuestra boda? Juraste ante Dios y la Virgen que me protegerías. Pero elegiste a tu madre. Y a ella. Señalé a Laura, que retrocedió, sus tacones resonando en las baldosas. El clímax de esa confrontación no fue un grito, sino un silencio ensordecedor. Javier se tambaleó, su rostro ceniciento, mientras los invitados formaban un semicírculo, ojos ávidos de drama. Lucía se acercó, susurrando, Elena, basta. Piensa en las consecuencias. Pero las consecuencias eran lo que buscaba, esa cadena de reacciones que desmoronaría su torre de marfil. Saqué el segundo documento, extractos bancarios, pruebas de transferencias de Carmen a Laura, disfrazadas como inversiones familiares. Tu imperio, suegra, está construido sobre arena. Deudas con bancos de Málaga, socios que te abandonarán en cuanto oigan esto. Carmen se irguió, su rostro una máscara de furia contenida. Mientes. Eres una ladrona de tiempo, Elena. Nunca perteneciste aquí. Sus palabras eran dagas, pero yo las desvié con una risa amarga. Exacto. Y por eso me voy. Pero no sola. Me llevo la verdad. Entregué copias a Lucía y Miguel, los únicos con conciencia suficiente para actuar. Javier me suplicó, lágrimas en los ojos, por favor. Elena. Te amo. Fue un error. Amor, la palabra sonaba hueca, como un eco en una catedral vacía. Me di la vuelta y caminé hacia el coche, el sol quemándome la nuca, pero mi paso era firme. Detrás, oí los primeros sollozos, los murmullos convirtiéndose en gritos. La fiesta se desintegró, platos volcados, copas rotas. En el retrovisor, vi a Carmen persiguiendo a Javier, su reino tambaleándose. Pero esto era solo el comienzo. La venganza no termina en una revelación, se extiende como las raíces de un olivo antiguo, profundizando hasta asfixiar. De vuelta en Sevilla, pasé la noche en vela, el portátil abierto ante mí.
Envié los documentos a un periodista de El Correo de Andalucía, un contacto de la firma donde trabajaba. Historia familiar con giros financieros, escribí. Al amanecer, el teléfono sonó, era Lucía. Elena, has desatado un infierno. Miguel y yo estamos con una abogada. Carmen niega todo. Pero Javier. Él confesó. Quiere verte. Su voz temblaba. Un puente entre el caos. Dile que venga solo, respondí. Y que traiga arrepentimiento de verdad. Javier llegó esa tarde. Demacrado. Con ojeras como moretones. Se arrodilló en el salón. Nuestras fotos de boda mirándonos desde la pared como testigos mudos. Perdóname, sollozó. Mamá me presionó desde siempre. Laura era su plan B, pero tú eres mi vida. Le toqué el cabello. Un gesto tierno que ocultaba el cálculo. Levántate, dije. Si me amas, ayúdame a terminar esto. Él asintió, desesperado por redimirse. Le conté mi plan, infiltrarnos en las finanzas de Carmen, exponer las irregularidades que había descubierto. No por dinero, aunque tomaría lo que me correspondía, sino por justicia. Por las noches que lloré sola, por la dignidad pisoteada. Pero en lo profundo, la duda me roía. ¿Era esto venganza o destrucción mutua? Javier me besó entonces, con una pasión renovada, y por un momento, creí en la redención. Mentira. La semilla de la traición ya estaba plantada en mí también. Los días siguientes fueron un torbellino. El artículo salió en El Correo, escándalo en familia adinerada de Sevilla. Deudas y affaires ocultos. Carmen lo negó en una rueda de prensa, su rostro endurecido por el maquillaje, pero las acciones de sus bodegas cayeron un 15%. Llamadas de socios, bancos presionando. Lucía me envió mensajes, estás cambiando todo, Elena. ¿Pero a qué precio? El precio era mi cordura, que se deshilachaba como un mantel bordado bajo la lluvia. Una noche, Javier y yo nos reunimos en un bar de Triana, bajo las luces tenues de faroles. He hablado con el contador de mamá, dijo. Hay más evasión fiscal desde los 90. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y excitación. Yo asentí, pero en mi mente, el twist se gestaba. ¿Y si Javier era parte del plan? ¿Y si su arrepentimiento era solo otra capa de la telaraña? La duda se convirtió en obsesión. Cada mirada de Javier, cada caricia, la analizaba como un balance contable, débitos de mentiras, créditos de promesas rotas. Dormíamos juntos de nuevo, en nuestra cama que olía a lavanda y traición, pero yo velaba mientras él roncaba, planeando el siguiente movimiento. Carmen contraatacó con sutileza, flores anónimas en mi puerta, con notas que decían paz en familia. Paz. La palabra me daba náuseas, como el olor a azahar en una tumba abierta. Decidí profundizar. Usando las credenciales que Javier me había dado, confía en mí, insistió. Accedí a los servidores de la empresa familiar. Una bodega en el marco de Jerez que Carmen dirigía con puño de hierro. Horas frente a la pantalla. Café negro y el zumbido de los ventiladores como único compañero. Encontré el pozo, millones desviados a cuentas offshore. Firmas falsificadas en nombre de Miguel, que nada sabía. Mi cuñado, el honesto Miguel, el que siempre pagaba las deudas emocionales de la familia. Era el chivo expiatorio perfecto. La rabia me invadió de nuevo. No solo por mí, sino por él. Por Lucía, por todos los que Carmen había usado como peones. Llame a Lucía esa medianoche. Tenemos que actuar ya, le dije. Ella dudó, su voz un eco lejano desde su piso en el centro. Elena, Javier. ¿Confías en él? Miguel dice que está actuando raro, como si tuviera miedo. Su pregunta me heló. ¿Miedo de qué? ¿De mí? Compartí los hallazgos, las transferencias.
Las fechas que coincidían con mis peores humillaciones, dinero para el fondo de emergencia de Laura justo después de nuestra luna de miel. Lucía jadeó. Dios, Elena. Esto podría hundirlos a todos. Incluyéndonos. Pero el hundimiento era el objetivo. Al día siguiente, organicé una reunión en un café neutral, en la Plaza de España, bajo los azulejos que narraban conquistas pasadas. Javier, Lucía, Miguel y yo, 4 sombras en una mesa de mármol. Exponemos todo, declaré, deslizando un USB con pruebas. Miguel lo tomó, sus manos temblando. Era abogado. Sabía las implicaciones: cárcel para Carmen, divorcio para Javier, ruina para la bodega. Hermana, dijo, usando ese término por primera vez, esto no es solo venganza. Es justicia. Pero estás preparada para perderlo todo. Perderlo todo. La pregunta me rondó como un fantasma. Recordé mi infancia en Triana, el aroma del pan recién horneado, las ferias con sus luces y música, la pobreza que me enseñó a sobrevivir. Había escalado por Javier, por el sueño de estabilidad, pero ahora veía que la estabilidad era ilusión. Sí, respondí. Porque lo que ganaré es libertad. Javier me apretó la mano, sus ojos suplicantes. Juntos, Elena. Lo haremos juntos. La filtración fue anónima, a través de un jeque freelance que contacté en foros oscuros de Internet, el submundo digital que Sevilla esconde tras sus fachadas barrocas. El escándalo estalló como una tormenta de verano, portadas en ABC, investigaciones de la Guardia Civil. Carmen fue interrogada en su mansión, flashes de cámaras iluminando su rostro arrugado por el pánico. Javier fingió sorpresa, pero yo vi el cálculo en su mirada cuando leyó las noticias a mi lado. ¿Estás bien?, le pregunté, mi voz dulce como miel envenenada. Él asintió, besándome. Gracias a ti, amor. Esto la obligará a cambiar. Cambiar. La palabra me hizo reír por dentro. Esa noche, mientras él dormía, revisé su teléfono. Mensajes a Laura: aguanta. Pronto estaremos libres. Elena está destruyendo todo, pero es por nuestro bien. Mi mundo se tambaleó. El twist me golpeó como un tren. Javier no era la víctima redimida, era el arquitecto, usando mi rabia para limpiar el camino hacia Laura. Carmen lo sabía. Lo había manipulado, pero él había elegido. La traición doble, como una puñalada en la espalda y el pecho. El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web me consumió, un fuego que lamía mis entrañas. No lloré, en cambio. Borré los mensajes. Planté uno mío, una confesión falsa de Javier admitiendo su rol. Luego, lo envié a Lucía. Lee esto. Le escribí. Y elige bando. Al amanecer, Javier se despertó con mi maleta hecha. Me voy, dije. Tú y tu madre me habéis enseñado bien, la familia es un campo de minas. Él protestó. Lágrimas reales esta vez. Pero yo ya estaba en la puerta. El sol tiñendo el Guadalquivir de oro falso. Huí a Córdoba, a casa de mi padre. Un viejo panadero con manos como raíces. Hija, me dijo, abrazándome, el orgullo es un lujo que los pobres no podemos permitirnos. Pero yo ya no era pobre, era rica en rencor. Desde allí, orquesté el siguiente acto, contacté a los socios de Carmen, ofreciendo pruebas a cambio de silencio sobre mi rol. Ellos mordieron el anzuelo, desertando en masa. La bodega quebró. ¿Subastas de viñedos bajo cielos nublados? Lucía llamó días después. Javier está destrozado. Admite todo. Pero Elena, ¿hasta dónde irás? Hasta el final, pensé. El final donde la justicia no es ciega, sino vengativa. Córdoba me recibió como una amante traicionada, calles empedradas que serpenteaban alrededor de la mezquita. Aromas de jazmín y cuero que me recordaban mi juventud perdida.
Me instalé en un apartamento diminuto en el casco antiguo, con vistas a la torre de la Calahorra y el eco distante de guitarras flamencas. Mi padre me visitaba con peins calientes, sus ojos sabios escudriñando mi rostro demacrado. La venganza es como el vino, embriaga al principio, envenena al final, murmuraba, mientras yo fingía escuchar. Mi mente un torbellino de planes. Javier me bombardeaba con mensajes, súplicas, promesas de divorcio de su madre tóxica, incluso una oferta de dinero, lo que quedaba de su herencia. Lo leía todo con una sonrisa sardónica, archivando cada palabra como munición. Laura, la muy tonta, había huido a Madrid, pero no sin dejar un rastro, publicaciones en Instagram de nuevos comienzos, con fotos en terrazas chic que apuñalaban mi orgullo. Carmen, en cambio, se atrincheraba en su mansión, vendiendo joyas para pagar abogados. El imperio se desmoronaba, ladrillo a ladrillo, y yo era la termita invisible. El conflicto se extendió como una grieta en la tierra seca, social. Primero. Amigos comunes me llamaban. Voces teñidas de juicio. Elena, ¿era necesario? La familia es sagrada. Sagrada. La palabra me hacía vomitar. Recordé las navidades en que Carmen me sentaba al final de la mesa, sirviéndome las sobras. Las bodas de primos donde yo era la nuera humilde. Ahora, esas mismas voces susurraban mi nombre con temor. La sociedad sevillana, con su red de chismes y cofradías, me convertía en la villana o la heroína, dependiendo del bando. Luego vino lo legal. Un citatorio de la Fiscalía, testigo material en la investigación por fraude. Fui a Málaga, a las oficinas impersonales con vistas al mar, donde un fiscal con bigote gris me interrogó durante horas. ¿Motivo personal?, preguntó, olfateando la venganza. Mentí con maestría, solo verdad, señor. La familia me ocultó todo. Pero en el fondo, el Tuan imbullía. Usé la sesión para plantar semillas, menciones casuales de la manipulación de Carmen sobre Javier, insinuando abuso emocional. El fiscal tomó notas, sus ojos entrecerrados. De regreso, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me asaltó por primera vez. Soñé con Javier de niño. Fotos amarillentas que Carmen me había mostrado una vez, un chiquillo con rodillas raspadas, sonriendo sin filtros. ¿Era él la víctima de su madre? ¿O el monstruo que yo había creado? Desperté sudando. El amanecer tiñendo las persianas de rosa. Llamé a Lucía, mi ancla en la tormenta. Cuñada, ¿Miguel está a salvo? Ella suspiró. Por ahora. Pero la prensa lo persigue. ¿Y Javier? Intenta suicidarse anoche. Lo encontramos a tiempo. El mundo se detuvo. Suicidio. La palabra evocó imágenes, pastillas en un baño de mármol, o cuerdas en el desván de la finca. Corrí a Sevilla, ignorando el nudo en la garganta. En el hospital, Javier yacía pálido, tubo serpenteando en sus brazos. Carmen estaba allí, vigor como un cuervo, sus ojos inyectados en odio. Mira lo que has hecho, Siseo. Has destruido a mi hijo. Me acerqué a su cama. Javier abriendo los ojos vidriosos. Elena, murmuró. Lo siento. Todo. Por un instante, el perdón asomó, tentador como un oasis. Le tomé la mano, sintiendo el pulso débil. Descansa, susurré. Pero cuando salí al pasillo, el fuego renació. Carmen me siguió, su perfume empalagoso invadiendo el espacio. Déjalo en paz, zorra. Esto no ha terminado. Su amenaza era cruda, sin el barniz de la elegancia. Oh, sí lo ha, respondí. Tu reinado acaba aquí. Y el de él también, si sigue tus órdenes. Esa noche, en un motel cutre a las afueras, planeé el clímax. No más filtraciones sutiles, era hora de la confrontación final.
Organicé una reunión familiar en la finca de Ronda irónico. No, usando el nombre de Miguel para atraerlos. Javier, aún débil, aceptó venir. Carmen, por orgullo. Lucía y Miguel dudaron, pero cedieron ante mi insistencia. Es el cierre. El día llegó bajo un cielo plomizo. Nubes rodando desde las montañas como presagios. La finca, antes festiva, ahora parecía un mausoleo, viñedos marchitos, piscina vacía reflejando grietas. Nos reunimos en el salón principal, con sus tapices polvorientos y el retrato de los abuelos de Carmen mirándonos con desaprobación. Yo entré última, con un vestido rojo, el color de la sangre y la revolución. Bienvenidos al fin, dije, mi voz resonando en las vigas. Javier, apoyado en una muleta, me miró con súplica. Carmen, tiesa en su silla, escupió. Habla. Entonces, ¿qué más quieres? Mi cabeza en una bandeja. Sonreí. No tu cabeza, suegra. Tu legado. Revelé el último golpe. Había transferido las acciones restantes de la bodega a una fundación anónima para mujeres maltratadas e inspirada en mí. Legal. Impecable. Gracias a un abogado que Lucía me recomendó. Javier jadeó. Elena. No. Pero era tarde. Los documentos firmados. Notariados en Córdoba. Carmen se levantó, temblando de furia. Robo. Te demandaré. Inténtalo. Repliqué. Tus abogados ya han huido. El caos estalló, Javier gritando mi nombre. Carmen lanzando un jarrón que se estrelló contra la pared. Lucía intervino, separándonos. Mientras Miguel llamaba a la policía no por mí, sino para calmar la escena. En medio del tumulto, el twist que había planeado, saqué mi teléfono, reproduciendo una grabación. La voz de Javier. De esa noche en el bar, mamá me presionó, pero yo elegí a Laura. Elena es solo el medio. Sus ojos se abrieron en horror. Eso no es verdad, lo editaste. Pero el daño estaba hecho. Carmen lo miró como si fuera un extraño, su torre de lealtad derrumbándose. Huí en la tormenta que estalló entonces, lluvia azotando el parabrisas como lágrimas reprimidas. El clímax había llegado, pero no con explosiones, sino con revelaciones que cortaban más hondo que cualquier cuchillo. La lluvia de Ronda me siguió hasta Sevilla, convirtiendo las carreteras en ríos de barro y mis pensamientos en un diluvio de contradicciones. ¿Victoria? El término sonaba vacío, como un eco en la catedral de la Giralda. Había desmantelado su mundo, bodegas embargadas, reputación en ruinas, Javier solo en una habitación de hospital con su culpa como única compañía. Carmen, la reina destronada, vendía la mansión para pagar deudas, mudándose a un piso modesto en Nervión. Ironía cruel del destino. Lucía me envió fotos, cajas apiladas, retratos envueltos como momias. Su acabó. Elena, escribió. ¿Pero tú estás bien? Bien. La pregunta me perseguía como un perro callejero. En mi apartamento ahora mío solo, con papeles de divorcio firmados en una notaría de Triana, las noches eran batallas contra el vacío. Soñaba con Javier de nuevo. No como traidor, sino como el chico que me regaló un brazalete de plata en la feria de abril, bajo un cielo de fuegos artificiales. Despertaba con el pecho oprimido. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb y nostalgia entrelazadas como amantes tóxicas. El trabajo me salvaba, ascenso en la firma. Colegas que me veían como una superviviente. Eres fuerte, Elena, decían. Fuerte. Otra palabra hueca. El conflicto se ramificó, como raíces invasoras. Socialmente. Me convertí en paria selectiva, algunos me invitaban a cenas. Ávidos de detalles jugosos, otros me evitaban, temiendo el contagio de mi maldición. Mi padre, con su sabiduría de panadero, me aconsejó, perdona, hija.
El rencor es levadura que hincha el alma. Pero el perdón era un lujo que no podía costear. No aún. Legalmente. El caso de Carmen avanzaba, juicio en Málaga por fraude. Testigos cayendo como dominós. Fui llamada de nuevo. Mi testimonio clave. En el estrado. Bajo luces fluorescentes que blanqueaban todo. La miré a los ojos, esos ojos que una vez me juzgaron desde la altura de su pedestal. Señora, dijo el juez, explique su rol. Respiré hondo. El aire salino del mar entrando por las ventanas. Fui la nuera. La intrusa. Pero descubrí la verdad, manipulación. Mentiras. Un imperio de humo. Carmen, esposada sutilmente, me fulminó con la mirada. Mentirosa, murmuró. El jurado jadeó. El juez la amonestó. Fuera del tribunal. Javier me esperó. Delgado, con barba incipiente. Parecía un fantasma de sí mismo. Elena, por favor. Hablemos. Lo seguí a un café en el puerto. Mesas con vistas a veleros que danzaban en la brisa. La grabación. Fue un montaje. Lo sé, dijo, lágrimas rodando. Pero mamá me ha abandonado. Dice que soy débil. Como tú. Débil. La acusación me erizó la piel. No soy débil, Javier. Soy superviviente. Tú elegiste esto. Él extendió la mano, suplicante. Dame otra oportunidad. Terapia. Lo que sea. El momento se estiró, el mar susurrando secretos. Por un segundo, vi el futuro alternativo, nosotros dos, reconstruyendo en una casita en la campiña, lejos de sombras. Pero el Toantín ganó. No, dije, levantándome. Tu oportunidad murió con tus mentiras. Salí. El sol poniente tiñendo el agua de sangre. Un presagio de más tormentas. De vuelta en Sevilla. El twist final se reveló en una carta de Lucía. Elena, Miguel encontró algo, Carmen planeaba desheredarte desde el principio. Pero Javier. Él firmó los papeles para proteger a Laura. No era manipulación, era complicidad plena. La carta tembló en mis manos. El nudo se apretó, mi venganza había sido dirigida al blanco equivocado. O al menos, incompleta. Javier no era peón, era rey en su propio tablero. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació, más afilada, como una espada templada en fuego. Organicé el golpe maestro, una demanda civil contra Javier por daños emocionales, usando la grabación real o no como prueba. Los abogados lo destrozarían, pensión, casa, todo. Él lo supo esa noche. Llamándome histérico, estás acabando conmigo. ¿Por qué? Porque el amor no traiciona, respondí. Tú lo hiciste 2 veces. Las consecuencias en cadena fueron implacables. Carmen, en prisión provisional, sufrió un colapso nada mortal, pero suficiente para quebrar su orgullo. Lucía y Miguel se divorciaron de la familia, mudándose a Granada. Su puente roto conmigo como último lazo. Yo, en cambio, florecí en la ruina, la fundación que creé con las acciones creció, ayudando a mujeres como yo, con centros en Triana y Sevilla. Pero el vacío persistía, un hueco donde el corazón había latido por Javier. Una noche de otoño, con hojas de castaño cayendo como confeti triste, recibí una visita inesperada, Laura. Desaliñada, sin maquillaje, ojos hinchados. Me dejó, dijo, sentándose en mi sofá. Javier dijo que eras la única real. Reí, amarga. Tarde, cariño. Demasiado tarde. La dejé ir, cerrando la puerta en su lo siento. El clímax personal llegó en Navidad, en la casa de mi padre. Mesa sencilla, pan y vino tinto. Lucía y Miguel invitados, nuestra nueva familia. Brindamos por ausencias, por lecciones duras. Pero en la medianoche, solo en mi habitación,
El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E ADN me ahogó. ¿Había ganado? ¿O solo había convertido el veneno en mío? El año nuevo trajo nieve inusual a Andalucía. Un manto blanco que cubría Sevilla como un sudario, amortiguando los cohetes y las risas de la calle. Yo caminaba por el Alcázar, jardines congelados donde rosas dormían bajo escarcha, reflexionando sobre el año de cenizas. La venganza había sido un río caudaloso al principio, dejando lodo al secarse. Carmen cumplía sentencia en una prisión de Algeciras. Su imperio subastado en viñedos convertidos en ecoparques. Mansión en hotel boutique. Javier, arruinado, trabajaba como repartidor en Jerez. Su orgullo hecho trizas. Intentó contactarme una vez más. Una carta garabateada: te odio, pero te amo. Gracias por liberarme. La quemé en la chimenea de mi padre. Cenizas volando como promesas rotas. Lucía se convirtió en mi hermana de verdad. Visitas semanales a Granada con Miguel, contando historias de su nueva vida, él en un bufete pequeño, ella enseñando flamenco a niños. Has cambiado, Elena, dijo una vez, sorbiéndote en mi cocina. Más dura, pero más viva. Viva. La palabra me reconfortaba, pero no llenaba el vacío. En el trabajo, ascendí a socia, manejando cuentas de familia rotas como la mía. Ironía que me hacía sonreír en las reuniones. La sociedad, caprichosa, me absolvió, pobre Elena. ¡Qué valiente! Valiente. Otra máscara. Pero el verdadero twist, el que me dolió en lo hondo, llegó en primavera, con azahares perfumando el aire como mentiras dulces. Un paquete anónimo, fotos de mi infancia, tomadas por mi madre muerta Carmen, en su juventud, posando con ella en una feria de los 80. Una nota: tu madre era mi mejor amiga. Te excluí para protegerte de Javier. No por odio. Él es el monstruo. Mi mundo se invirtió. Carmen no era la villana unidimensional. Había amado a mi madre. Y su manipulación era un escudo torcido contra el hijo que se parecía demasiado a su padre abusivo. Lloré entonces. Sollozos que sacudían mi cuerpo como terremotos. En el suelo de mi apartamento con vistas al Guadalquivir. Todo había sido una ilusión. No. La traición de Javier era real. Sus emails quemaban aún. Pero el contexto. El contexto era el veneno final. Carmen había intentado advertirme, a su manera retorcida, la exclusión como sacrificio, empujándome a huir antes de que él me destruyera del todo. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió. Olas de qué pasaría si hubiera hablado con ella. Si hubiera visto las grietas en su armadura. Visité la prisión un domingo, bajo un sol que no calentaba. Carmen, envejecida, con uniforme gris que la hacía pequeña, me miró sin sorpresa. Sabía que vendrías, dijo, su voz ronca. Nos sentamos separados por cristal, micrófonos crujiendo como huesos. Mamá. La palabra salió extraña, pero correcta. ¿Por qué no me dijiste? Ella sonrió. Triste. Orgullo, hija. Como tú. Quería que fueras libre, no atada a ese cobarde. Hablamos horas de mi madre, de amores perdidos, de cómo Javier había heredado la oscuridad de su padre. No perdón pleno, pero una tregua. Perdóname, susurró al final. Perdónate a ti. Salí cambiada, el peso aligerado pero no desaparecido. La venganza había sido justa en su crudeza, pero incompleta sin empatía. Javier, lo supe después, se reformó. Terapia y un trabajo honesto. Casado con una maestra simple. Lo vi en una foto de Lucía, sonriendo genuino. No lo odié más, solo lo compadecí. Mi vida renació en verano, con un viaje solo por la Costa Brava al playas de Guijarros. Mar Mediterráneo lamiendo heridas. Escribí un libro. Anónimo al principio, Sombras en el olivar.
Drama de traiciones familiares que se vendió como pan caliente en ferias del libro. Dinero nuevo. Libertad real. Volví a Sevilla. Compré una casa en Triana con patio de azulejos, donde planté olivos en macetas, símbolo de raíces profundas, no enredadas. El cierre llegó en la finca de Ronda, ahora mía por subasta irónica. Organicé una cena, Lucía, Miguel, mi padre, incluso Carmen en permiso. Javier no fue invitado, su ausencia era la lección final. Brindamos bajo estrellas andaluzas, copas de vino de una nueva bodega, la mía, ética y pequeña. A las segundas oportunidades, dijo Carmen, su mano temblorosa en la mía. No respondí, solo bebí, el líquido cálido como bálsamo. La tormenta había pasado, dejando un paisaje remodelado, cicatrices visibles, pero suelo fértil. Yo, Elena, no era más la excluida ni la vengadora. Era la superviviente, con corazón maltrecho pero entero, lista para danzar al ritmo del flamenco pasión, dolor, renacer. Y en las noches quietas, junto al río, susurraba a las aguas, acepté sin problemas. Y gané la guerra.